Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Latina Resilience, el podcast donde compartimos historias de mujeres latinas que a través de la resiliencia transforman sus desafíos en nuevas oportunidades. Hoy viajamos una vez más a otra historia de Irlanda, donde conoceremos la historia de una mujer argentina que dejó su país natal para iniciar un nuevo capítulo de vida en Europa, en Irlanda. Artista de formación, hoy es cofundadora de un colectivo social de mujeres migrantes latinoamericanas que, a través de la fotografía, construyen un proyecto colaborativo digital para reflexionar sobre los desafíos de ser mujer migrante. Es un honor para mí darle la bienvenida a Silvina Cisterna. Muchas gracias, Silvina, por estar aquí, por aceptar la invitación y pues por contarnos y traernos un poquito más de esta historia. Muchas gracias, Janet, por tenerme aquí. Es un placer para mí. Mira, quisiéramos conocer un poquito más sobre ti antes de empezar a hablar de todo esto que has ido trabajando aquí en Irlanda. Cuéntanos cómo fue tu llegada, las razones quizá, y hace cuánto tiempo ya estás acá. Bien, llegué en diciembre de 2018, así que hace más de 7 años que vine con el plan de estudiar inglés por 2 años y después viajar alrededor del mundo con la fotografía. Pero bueno, después todo cambió con el COVID, pero eso lo hablaremos más adelante. Decidí dejar Argentina por una serie de situaciones. Tal vez es bastante complejo explicarlo, pero hay cuestiones personales que, bueno, tal vez no me sentía totalmente a gusto en mi país por la inseguridad que las mujeres sufrimos caminando en las calles, por ejemplo. La economía en mi país es siempre inestable y se siente un poco que la libertad que es coercitiva en ese sentido de que no podés tal vez viajar o ir a otros lugares por una cuestión económica. Por otro lado, dije, bueno, quiero experienciar la vida de otra manera y probar a ver cómo es vivir en un país extranjero. Así que bueno, dije, bueno, es mi momento. No tenía un trabajo así tenía un trabajo estable, pero que tampoco no iba a ningún lado. Dije, bueno, voy a decidir ahora hacer el salto y decidí venir a Irlanda. ¿Por qué? Porque me daba la posibilidad de estudiar inglés y trabajar part-time para poder mantenerme. Creo que esa es la razón principal por la que decidí venir a Irlanda. Y también sabía que Irlanda era un país que era amigable a los extranjeros, y entonces eso es una razón importante también para tomar esa decisión. Así que llegué en diciembre del 2018 con todas las expectativas, sueños, incertidumbres, ¿sí? Y mi inglés era muy básico, así que fue un proceso largo para mí de empezar a sentirme más cómoda y primero sentirme que podría aprender inglés, porque al principio sentía que no iba nunca a aprender inglés, hasta que, bueno, aprendí y pasé todos los pasos y procesos que lleva estudiar inglés y terminé con un nivel avanzado en inglés. O sea, vine con un nivel A2 y terminé con un avance, pero porque realmente me propuse, tengo que aprender el idioma, así que empecé a escuchar podcast en inglés, todo en inglés, a ver todo, pero vivía con mujeres latinas, entonces mi día a día era hablar en español, pero trataba de incluir un montón de inglés en lo que pueda. Creo que eso es importante resaltar porque el idioma también se vuelve como un obstáculo. Sí, es una gran barrera para empezar a... Sí, para empezar a conectarte e integrarte con la comunidad irlandesa. Pero bueno, lleva tiempo, todo lleva tiempo y hay que tener paciencia y nada, esto de la resiliencia es importante. Sí. Una vez que terminas tus cursos, eso lo haces en 2 años, sí. El inglés, ese avance en inglés, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué decides? ¿Cómo continuar? Bueno, pasó que en 2020
tuvimos la situación del COVID acá en todos lados del mundo y bueno, me encontró aquí en Irlanda. Entonces fue el momento en que decidí, bueno, ¿qué voy a hacer ahora en adelante? Esa misma situación me llevó a poder eh, ahorrar dinero, ¿sí? Estando aquí y dije, bueno, ahora es mi oportunidad, si quiero seguir aquí en Irlanda, de estudiar algo que siempre lo dejé relegado porque por ahí no me sentía que podría hacerlo. Y dije, bueno, voy a estudiar artes. Entonces, después de un largo proceso de aplicar en la universidad, que fue algo que me sorprendió porque pensé que me salió caro, obviamente es un dinero, 13.500 euros por un año. Dije, bueno, tengo el dinero y voy y pago a la universidad y ya me aceptan. No, es así. Tenés que ir todo un proceso y ven si sos suitable, sí, potencial para estar ahí, para ¿no? estar en esa. Entonces, y sí, es como casi como encontrar un trabajo, ¿entendés? Es como O sea, ¿te pueden tomar o no te pueden tomar? Claro, ¿Aceptar o sí, no sí, aceptar? exactamente. ¿Por qué? Porque mi formación anterior es en psicopedagogía. Ok. Entonces, el arte vino, o sea, mi experiencia después de haber estudiado en Argentina eso, empecé con fotografía, a trabajar, trabajé en espacios culturales, siempre estuve como rodeada de arte y cultura, pero nunca así de como manera profesional, sí, exactamente, muy amateur todo. Y bueno, así que pude demostrar toda esa experiencia que tuve y contar, bueno, mi proyecto va a tener relación con mujeres latinoamericanas y fotografía. Entonces, eso es lo único que sabía. Quería que sean mujeres, que sean latinoamericanas y que tenga que ver la fotografía. Okay. Entonces, fue ese el momento en que decidí, bueno, voy a aplicar eso. Pero antes, porque me acuerdo que hay una pregunta que me interesó, es qué me llevó a conectarme con el arte estando aquí. Y fue justamente en ese tiempo de COVID, en donde podía encontrarme con tiempo, digamos, para crear, porque cuando estás acá estudiando y trabajando, no tienes realmente tiempo y por 2 años mi vida realmente estuvo como, mi vida o mis ganas de hacer arte y estar conectado con la creatividad estuvo como en stop porque no podía. O sea, Entiendo. Sí, porque estás en modo de supervivencia al principio, con el tema del idioma, las barreras, adaptándote. Y pues ese momento como que no te ajusta para estar pensando en algo adicional como, no sé, tus sueños, ¿no? Sí, exactamente. O sea, era como, bueno, ahora tengo que enfocarme a estudiar inglés, a sobrevivir, entonces a tener un trabajo que solamente, entonces es un trabajo que no tiene nada que ver con nada. Entonces es ir y hacerlo ese trabajo para poder tener el dinero para pagar las cuentas y todo. Entonces es una situación bastante, ¿cómo decir? Retadora, pues, ¿no? Sí, es desafiante, totalmente, así que es muy entendible pasar por toda esa situación y lleva 2 años, o sea. Pero es increíble que a veces esos momentos tan difíciles también te da la oportunidad como que de encontrar realmente qué es lo que tú quisieras hacer de ahora en adelante. Tal cual. ¿No? Y ahí conectas tal vez con ese propósito, con esa idea o con ese sueño. Y ahí está como que ahora voy a hacer arte. Eso dijiste. Sí, voy a hacer. Así que bueno, durante ese tiempo en COVID tenía tiempo, también caminaba mucho. Creo que por eso hoy en día el caminar forma parte de mi práctica artística, que es como, pero sí, ¿por qué no? Porque, no, sí, porque es una actividad física que genera cierto trabajo, o sea, bueno, en psicología te dicen que la parte de hacer un ejercicio físico hace que tu cerebro empiece a generar ciertas endorfinas, y entonces como que la creatividad también aflorece y tiene mucho sentido hoy en día. Sí, entonces, bueno, dije, bueno, al principio no me di cuenta, digamos, recién el año pasado dije, ¿por qué no incluyo el caminar como parte de mi práctica? Porque está muy relacionado, es parte de mi vida, el camino, me encanta.
no sé, es Ajá. esencial. Y dije, bueno, voy a empezar a pensar y de ahí empecé a investigar y vi, wow, un montón de personas en la historia usaron el caminar como parte. También filósofos como Nietzsche. Yeah. Sí, sí, sí. ¿Haces la universidad? ¿Te aceptan en la universidad? Bien, sí, me aceptan en la universidad. Me fui por las ramas, perdón. Sí, me aceptan en la universidad. La verdad que fue la única universidad que pude aplicar porque la mayoría no aceptaban a estudiantes internacionales. Ajá. Entonces, en Technological University of Dublin, o TU Dublin, me aceptaron en el máster en Fine Art. Ajá. Y dije, genial, buenísimo. Así que empecé con mucho miedo. Claro. Y, o sea, rendí el inglés y igual me sentía, mi inglés es no enough, Ajá. no es suficiente, pero realmente cuando tenés miedo es donde tenés que ir. Entonces tenía mucho miedo y fui y lo hice. La verdad que fue una experiencia que que me cambió de la noche al día, Ajá. o día a la noche. Fue como 180% cambio en mi vida, porque hasta ese momento mi vida era muy eh, estudiante de inglés, digamos, ¿no? De hacer lo que tengo que hacer y todo. Esto me abrió la oportunidad de conocer gente de acá de Irlanda, artistas, conectarme con galerías, Claro. Entonces fue realmente una experiencia muy, muy enriquecedora en lo personal y en lo profesional. Bueno, estoy ahí, ahí cuando hago la aplicación tengo que traer un proyecto, a ver qué quiero trabajar. Entonces, lo único que sabía era eso, de mujeres latinoamericanas viviendo en Irlanda y fotografía. Dije, bueno, voy a hacer una serie de fotografías, retratos de mujeres aquí. Pero como que era muy obvio ese trabajo. Ahí me conecté hice como un open call, una convocatoria online, invitando a personas, mujeres latinoamericanas que le interesaría ser parte de este proyecto que estaba recién naciendo. Y así conozco a Yasmín de México, a Ludmila de Bolivia y Verónica de Brasil. Entonces, lo que hice es en ese momento conectarme con cada una de ellas, tener sesiones o más bien encuentros, reuniones con ellas, con cada una, todas las semanas. O sea, ellas la verdad que dejaron su tiempo y todo, antes de incluso de tomarle la primera foto. ¿Por qué? Porque mi idea era que uno genera un retrato de una persona, es diferente si lo haces a un desconocido que a una persona que ya tenés conexión y conoces y todo. Y bueno, así que fue el proyecto, incluyó mucho de investigación, y de entender cómo un retrato se hace, digamos, y que sinceramente no siempre siguen los caminos que uno espera y que una persona se siente cómoda siempre enfrente de la cámara. No cambia a veces eso. Y de hecho, bueno, al final del proyecto que se llama Nosotras, como nosotras, pero también otras, abre un montón de posibilidades eso porque somos otras, porque migramos, pero también somos otras en el contexto de este país, de others, ¿no? Entonces... Me gusta ese concepto. Sí, y bueno, este concepto lo pensé y cuando escribo en internet barra otras, encuentro que había una pensadora tejana o de Texas, Gloria Anzaldúa, que escribió toda una teoría sobre sobre el concepto de nosotras, pero también el concepto de Nepantla, que es una palabra nahuatl, es azteca, que significa in between, perdón, lo que tengo en inglés, es como entre medio. en el medio, como este estado de... No soy de aquí ni de allá, quizá. Exactamente. Y en ella viene toda la historia de que en México era, ahora lo que es Texas era México antes, y bueno, hay un montón de personas que son parte de esa tierra. Hoy en día se sienten como hostigados o que no pertenecen a esa tierra. Entonces ellos viven en ese estado de Nepantla
Sí. constante, ¿no? Okay. En ese caso es más histórico, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro es más sobre nuestra coyuntura migratoria de estar aquí en Irlanda, ¿no? Quizá territorial más que todo, ¿no? Y sí, exactamente. Y también ese sentimiento de querer estar en tu país, por un lado, estar cerca de tu gente, pero como acompañarlos desde afuera, digamos, y estando aquí. Es como, incluye un montón de cosas. Muchas emociones, ¿no? Así que bueno, al final el proyecto incluyó, bueno, sin darme cuenta, empecé a trabajar en lo que se conoce en inglés, Social Engage Art Practice. Lo conocía antes, no sabía, pero esto de trabajar ¿En comunidad? Sí, y tener, como dedicarle tiempo digamos, y conocerla, como estar más en conexión profunda con las personas y todo, es lo que después entendí que era Social Engaged Practice. Okay. Y eso me abrió la posibilidad de seguir trabajando en eso después que terminé la universidad. Y ahí es que encontré una organización que se llama Create. Y ellos es una agencia, la Agencia Nacional de Arte Colaborativo en Irlanda. Y bueno, y ellos ofrecen fundings, becas para proyectos donde trabajas con comunidades. Así fue que después de nosotras empezó Nepantla Collective, soy la cofundadora con otras 11 mujeres latinoamericanas. Wow. Sí, y trabajamos, que 2 partes. La primera parte fueron 2 meses, pero después la siguiente parte fueron 10 meses intensivas. Intensivas porque nos encontrábamos todas las semanas. Así que... Pero trabajaban eso ya, pero con los fondos, digamos, ya podían tener como más tiempo a dedicarle a el proyecto. Sí, así que teníamos eso. También contamos con el apoyo de lo que es el Photo Museum of Ireland, que está en Temple Bar, en el Meeting Square. Y también Temple Bar Gallery and Studios, que también nos dieron espacio para trabajar ahí con la comunidad. Así que fueron 10 meses muy intensivos, de mucho aprendizaje, así como hablábamos más hace un rato. Se aprende cuando vas haciendo, o sea, obviamente que trabajar con un grupo mayor y tener esta constancia semanal implica otros desafíos, pero la verdad que conocí personas increíbles que dieron un montón de tiempo, energía, trabajo, y eso creo que vale la pena resaltar. Y bueno, y hoy en día seguimos en contacto, lo cual es genial, y algunas de ellas ahora forman parte del nuevo grupo que se llama Pies para qué. Después te cuento más sobre el tema. Es como algo como que no lo esperabas por lo que me dices. Tú venías como a un curso de inglés y más, y de repente, porque sigues algo que te apasiona. Sí. Qué bueno que decidiste ir por ese camino, porque de otra manera te estuvieras perdiendo todo esto que ahora te apasiona tanto y que lo encontraste en un país donde quizá no le tenías mucha expectativa y que al final incluso te da como esta oportunidad de trabajar en comunidad, no solamente tus sueños, sino trabajar ahora con otras mujeres. Me encanta. El concepto que acabas de explicar también me parece como muy reflexivo, que a veces sí, como mujeres también sabemos que pasamos por todo esto, pero como en unas, ubicas que el storytelling es tan importante para un migrante, cómo se cuenta la historia de su vida, que lo hemos hablado en este podcast muchas veces, lo hemos planteado, pero con una mirada de artista, con una mirada de este ojo que tienes ahorita como arte, pero al mismo tiempo cultural y ahora como más social tal vez, como que abraza un poco más este camino migrante, ¿no? Totalmente. También me gusta como que te arriesgas. Arriesgarse no es fácil. Y ahorita acabo de acordarme, acabas de decir, donde te da miedo, hay que ir. Me encanta que digas eso. Porque es difícil hacer eso. Sí, es difícil. O sea, es algo que no es que hoy en día ya sé todo eso, sigue siendo un desafío. O sea, hay un montón de cosas que me dan miedo y que tengo que enfrentar. Pero bueno, vamos paso por paso viviendo ahí, ¿no? Todo ese tema.
Me voy Así a que quedar con esa frase. sí, 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 está, no, está muy bien, me encanta esa frase también, es como algo ahí. Creo que David Bowie lo dijo, así que de ahí lo tomo. ¿Cómo definirías esta nueva etapa Sí, como dentro del arte como puente entre nuestra comunidad latina? ok. Para mí el arte se volvió una forma de conectarme con otras mujeres latinoamericanas en el sentido de que creo que es importante tener una red entre Sí, nosotras porque estando lejos de la familia, de lo que conocemos, estar en un país diferente a veces se vuelve muy difícil y necesitas el apoyo. Entonces, yo creo que toda la situación que pasó con el COVID fue realmente algo, un antes y un después en mi vida para darme cuenta de que necesito conectarme con otras mujeres. También siento que el hecho de ser mujeres, ¿por qué mujeres? Porque siento que las mujeres podemos construir un espacio de safe space, un sí, seguro entre nosotras, sin miedo de que haya otras situaciones que nos pasan mucho en nuestros países. Pero creo que es importante poder nosotras como crear esta hermandad entre sí, mujeres. Pero sí quería esa parte de resaltar de que sisterhood, la hermandad de mujeres. Y el arte es algo que nos ayuda a conectarnos, porque a veces es necesario que haya un interés común entre sí. nosotras. Entonces el arte se vuelve como algo que nos conecta. Claro, Sí. lo que dices, creo que se podría Ujú. traducir como que en empatía, ¿no? La mujer puede Empatía. empatizar más con otra mujer Ahí va. y luego como que el Mm. propósito puede ser el arte, Sí. pero ahora trabajar en colectivo. ¿Qué significa trabajar en colectivo? Bueno, ahí está el tema. Trabajar en colectivo significa poder encontrar un espacio en que podamos conectarnos de manera igual, ¿no? Ujú. Obviamente que tal vez un poco naif pensar que eso Ya, siempre pasa, porque realmente en todas las relaciones humanas existen estructuras de poder o relaciones, el poder está siempre, o sea, sí, pero en el fondo es encontrar el punto en común en que podamos entre todas sí, conectarnos y de ahí. Alguien en un punto tiene que decir, bueno, vamos a por este lado. sí, Este tipo de proyectos que estamos hablando y te estaba contando implica un poco de eso de que, bueno, que el colectivo tiene un montón de poder en el sentido de, ujú, bueno, pero también el artista sí, tiene que guiar y encontrar también la manera. Obviamente no puede venir el artista y decir, voy a hacer esto y me acompaña el que puede, entonces, porque no va así, sino que es negociar los espacios y ver hasta dónde cada una quiere aportar y todo. Es algo que no tiene una respuesta simple nunca ajá, porque siempre varía según las circunstancias y las personas que están en el grupo, ¿no? Sí, ya, sí, y los intereses y expectativas que cada una puede tener. claro. Em, Temáticas, tal vez, sí, agarras temas porque de acuerdo a la temática puede ser que también haya como más eh, recepción por parte sí. de las mujeres en este caso. Y creo que siempre está relacionado con migración, Ujú. en cierta manera, porque es algo que nos toca a todas. Y también para mí es importante pensar en el feminismo en Sí, el sentido de que todavía vivimos en un mundo muy desigual con los derechos mm, para nosotras, pero mismo en Latinoamérica, todos los feminicidios que pasan y terribles cosas que pasan a las mujeres y niñas, creo que es algo que todavía necesitamos seguir peleando por nuestros derechos. En ese sentido, para mí el feminismo es relevante. Bueno, y de ahí viene el tema de Pies para qué. Estoy trabajando con otra artista de México, ujú, Dania Russo. Bueno, ella era parte de Nepantla y ahora ya, estamos. Y bueno, y pensamos en esta idea del caminar juntas, ¿no? Que tiene un montón de simbolismo en el sentido de que migrar, en cierta manera, el moverse, es como un trayecto, una caminata más extensa. Obviamente que sí, volamos acá, claro, pero en el sentido más metafórico, sí, ¿sí? El andar, el estar en movimiento, la transformación que se sucede tal vez en este proceso sí. migratorio, ¿no?
Y después también el hecho de estar en la calle, ¿no? Estar en el espacio público como mujeres. Tal vez, al menos yo sentía en mi país que no podía, estaba siempre como el hombre mirando y Ya. como ahí siempre Siempre bajo estás en la defensiva porque estás pensando que estás en riesgo todo el tiempo, ¿no? siempre en riesgo y siempre el acoso en El la casa, acoso en el la acoso, calle. sí, sí, es muy... Entonces, venirme aquí en Irlanda y de repente sentir, ok, Eso no no pasa. pasa. Sí. Y fue realmente, cuando llegué, dije, ah, o sea, no es Sí se normal. puede andar en la calle. Sí puede andar en la calle, entonces también eso. Y también la mujer saliendo a la calle como protesta, también me parece algo muy, caminar juntas pidiendo por más derechos, pero que eso durante el último siglo sobre todo, todos esos movimientos feministas hicieron que hoy en día las mujeres hoy tengamos más derechos, que podamos votar, que podamos trabajar, cosas que antes, o sea, cosas que damos for granted, cosas que decimos Sí. siempre fueron así, no fueron así. Entonces, Pero me gusta la sí, manera como planteas, sí, pides derechos porque en realidad tú estás tienes algo que aportar a la sociedad y totalmente. por eso justamente lo estás pidiendo. Sí, No solamente también como que me lo merezco, como sí, porque sí, sí, sino porque realmente hay un valor que puedo dar sí, en esta sociedad y ofrecerlo. sí, Y entonces corresponde, ya ahí no sí. estás pidiendo algo que debería ser, sino simplemente es respeto, nada más. Entonces, yo creo en esa igualdad también, igual que tú. Yo creo que tenemos mucho valor y no hay necesidad de estar demostrándolo para pedir algo, sino que Sí. sea reconocido y sea como igualito. Así que bueno, ese es Me mi gusta. trabajo en este momento junto con Dania y un grupo de 8 mujeres latinoamericanas que estamos, va a ser en los siguientes, vamos por el segundo mes, así que Sí. quedan 6 meses más, que todavía no sabemos qué va a ser el final, si va a ser una exhibición, una performance, no sabemos, un evento, un libro, no se sabe todavía, pero eso es lo interesante, o sea... ¿Pero ya lo están trabajando? Sí, sí, ya estamos trabajando. O sea, tenemos que esperarnos un poquito hasta que salga el resultado. Sí. ¿Cuándo vamos a tener noticias de eso? Septiembre. ¿De este año? De este año. Ok, está Sí, cerquita. sí, está cerca. Sí, así que si todo sale bien, septiembre. Pues vamos a estar al pendiente de tus redes sociales y todo, especialmente de la red social de, sí. ¿cómo se llama? ¿Pies para qué? ¿Para qué? Que es inspirado en Frida Kahlo. Si tengo alas, no, pies para qué, entonces no necesito Entiendo. pies. Sí, Me gusta esto de tener presente un poco ¿qué te digo? Como grandes referentes artistas latinoamericanas también, ¿no? Totalmente, para mí es fundamental eso, sí. Porque bueno, siento muchas veces que en el mundo de hablante inglés, ¿no? Angloparlante, no se tiene mucho en cuenta tal vez escritoras, pensadoras de Latinoamérica. Sí. Entonces, es algo que me interesa traer y ser el puente de conexión entre un poco Irlanda y nuestros países, ¿no? Claro. Más que todo también para ellos que vayan conociendo a través de de estos eventos. Sí. Porque yo creo que hay referentes, pero como que limitados, ¿no? Sí. Como muy estereotipados en algunos casos. Sí, pero es bueno como traer y refrescar un poquito más Sí. y traer más, no solamente al europeo o al irlandés, incluso a nuestra propia comunidad latina. También, es cierto. Sí, está muy bueno eso. Sí, porque, por ejemplo, yo vengo de un país que tal vez yo tengo un conocimiento muy limitado por solamente mi región, pero tal vez necesito conocer un poco más de la literatura colombiana, argentina, mexicana, no sé, centroamericana y así. Es muy interesante lo que decís porque también creo que nuestra educación, no sé, al menos en mi caso, es muy mirando hacia el occidente, ¿no? O sea, mirando mucho a los franceses, también. todo, ¿no? ¿Y qué pasa entre nosotros, digamos, ¿no? Es interesante, sí, tal vez un poco retomar, hay personas impresionantes en nuestros países que tienen una obra, o sea, yo generalmente me encanta mucho literatura. Cuando era más joven leía mucho literatura. Ahora estoy más en cuestiones más
teóricas. Ok. Sí, Teóricas. sí, sí, o pensadores, sí, Ah. también, sí, me interesa por ahí tener un pensamiento crítico de lo que me está pasando y estoy tratando de desarrollar ese lado, pero creo que la ficción es fundamental también porque te abre la imaginación, otras formas de pensar que fuera de la caja, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pues ahora, por lo pronto, tenemos este proyecto que está cerquita. Sí. Dinos si tienes algún otro, no sé, como nuevas noticias, nuevos proyectos que se vienen. Bien, este año, bueno, el año pasado en realidad me eligieron como Climate Ambassador para este año. Wow. Entonces, es una iniciativa de una organización irlandesa llamada Antashka. Y bueno, y ellos trabajan mucho con la cuestión de la sustentabilidad y el cambio climático, ¿no? Entonces, la idea, yo como artista y siendo, digamos, Climate Ambassador, es poder traer un poco de mi práctica de hacer algo que sea sustentable para el medio ambiente. Entonces, pensando en fotografía, ¿no? Y también como meter un poco las manos en la tierra o en el material. La fotografía inicialmente es material, es papel, es el film, los químicos que se usan para, digamos, esa es la fotografía más tradicional, digamos, como fue hecha. Hoy en día tenemos los teléfonos, cámaras digitales, entonces por ahí se pierde un poco cómo es el proceso de hacer una fotografía. Y es una caja negra con un puntito de luz que entra y forma una imagen en la parte posterior de la caja. Esa es la idea básica. Cuando le pones un film, que sería la cámara, ahí se proyecta esa imagen en el film y después, o en el rollo de fotografía, y después eso lo tenés que revelar, gracias. Bueno, el proceso de revelado de ese rollo de fotografía implica un montón de químicos que son súper nocivos para la naturaleza. Entonces, existen maneras de no ser tan malos con la naturaleza y una de las formas es hacer fotografía sin cámara. Como esto. Bueno, me encanta la cianotipia, las que me conocen ya saben eso, que es básicamente poner dos químicos que son no malos, o sea, en un papel y el papel se vuelve sensitivo a los rayos UV del sol. Entonces, ahí cualquier cosa que pongas encima y lo pongas al sol, unos 10 minutos después lo lavas y se crea una impresión azul y lo que quedó oculto por la imagen o lo que queda en blanco. Entonces se crea ahí como una idea muy básica de fotografía. Entonces mi idea es como traer un poco esta experiencia de hacer fotografía sin cámara, tal vez, pero que tengan los principios de hacer una fotografía para que, sobre todo, personas jóvenes o niños que no tienen experiencia de hacer fotografía con cámaras, pueden entender cuál es el proceso en realidad que hay detrás de una fotografía. ¿Cómo te eligen y cómo llegas a ser representante o embajador? Bueno, es como un voluntariado en realidad y existe una invitación que bueno, en realidad es como un open call que hay y ahí uno escribe una carta diciendo, bueno, me interesa por esto y por ahí. Y bueno, y ahora estoy en eso y bueno, voy a hacer un par de acciones, que implica hacer 2 acciones como mínimo, y bueno, y eso. Así que súper bien, contenta con eso. Y se conecta con otras personas que también están interesadas en el medio ambiente, de distintos niveles, y es muy bueno. Y ahorita que hablas del medio ambiente, pues mira, yo pienso que nuestra niñez quizá no había teléfonos digitales ni celulares y estábamos acostumbrados a que pues nos saquen esta foto que acabas de describir, que te revelaban instantáneo, ¿no? O sea, incluso antes tenías que llevarla hasta ¿cómo se llama esta? ¿Laboratorio? A un laboratorio, o sea, sacas las fotos, te esperas hasta que completes el número de fotos, el rollo completo, ibas al laboratorio, te lo entregaban en otras semanas más, entonces una vez que recogías, recién podías ver tus fotos. Era una experiencia así como
obviamente como un regalo, ¿no? Cuando llegaba. Sí, sí. Y luego, si tenías la cámara instantánea, que te revelaba en ese instante, también era como, wow, ¿no? Como que la tecnología total. Sí, totalmente. Hoy en día, pues Sí. manejamos nuestros teléfonos celulares y tienes las fotos instantáneas, pero siento que se pierde un poco esta magia cuando sacas 1000 fotos de una misma, de una misma pose, de una misma Sí. vista, y al final terminas como que descartando todas. Ujú. Entonces siento que se ha perdido un poquito esa experiencia con relación a la fotografía. Sí. Y hay una pequeña tendencia Ujú. hoy, después de tanto tiempo, que volver un poquito a la fotografía otra vez como a la de la revelación de Fotografía análoga. instantánea, ¿sí? Puede ser. Análoga, O sí. pero de quedarte con una foto impresa pequeña Sí. y que sea el recordatorio del momento, porque Sí. tiene mucho que ver una fotografía con el momento, las emociones. O sea, una fotografía a mí, personalmente, significa mucho. Hay una emoción que recuerdas ahí, una experiencia que está ahí, una actividad, las personas. Hay una historia detrás de una fotografía. Y creo que se ha ido perdiendo eso. En tu opinión, ¿cómo ves esta evolución, si quieres, y qué consideras tú hoy día consejo para conservar este concepto de fotografía? Sí, o sea, hoy en día tenemos una sobreexposición de imagen, estamos todo el tiempo, y es difícil por ahí centrarnos en lo que importa, no sé. Sí. Siento que en esta sobresaturación, en una saturación de imágenes, algunas imágenes tienen mayor dominancia. Y la pregunta es, ¿qué imágenes tienen ese poder, digamos, no? ¿Por qué? Y volver a lo análogo creo que nos conecta más con el momento y también con pensar, ok, esta foto la hacemos por este momento, por esta ocasión. No es como algo con el teléfono que lo haces ta, 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 y tenés al final del día 50 fotos de nada importante, Sí. tal vez, o sí, pero no necesariamente. Creo que lo análogo nos vuelve también con el crecimiento de la inteligencia artificial y todo, ya con lo digital es un poco que pierde su credibilidad para mí, ¿entendés? Porque ¿qué es real? Sí. ¿Entendés? Con una foto digital, entonces hay mucho filtros, cosas que se ponen. En cambio, la foto no análoga es lo que es y no hay otra. Entonces, y una aceptación sí. por detrás muy fuerte, que no hay una aceptación de la realidad tan profunda que te motiva a tener que hacer alteraciones. Y ahí como que ahí vamos a los filtros, y ahora como acabas de mencionar, la inteligencia artificial te da lo que tú quieres, pero... Siempre yo digo que lo personal es político en el sentido de que la forma en que tal vez nosotras, sobre todo las mujeres, nos vemos y todo, está también muy influenciado Sí. porque la sociedad, el capitalismo espera de nosotras. Entonces, esas presiones tienen sus consecuencias y esas consecuencias las reflejamos a través de este tipo de acciones, Sí. digamos, ¿no? Entonces, eso. Para mí tiene mucho sentido ahora cómo empezar a reflexionar a través de la fotografía, un impacto social ahorita, una tendencia social también, que ahorita estamos pasando por la época, ¿no? Sí. Entonces, también entiendo por qué ahí viene un poco de este activismo, ¿no? Detrás, que tiene mucha relación. Sí. A veces uno piensa que ser fotógrafo solamente es ir a encontrar el panorama perfecto, pero pues aquí estás planteando quizá un análisis por detrás, una reflexión filosófica inclusive, psicológica. Wow, me encanta. Gracias. Me gusta. Sí, me interesa pensar un poco más las estructuras, las cosas que suceden más que... Pero gracias por reconocerlo, gracias porque sí, para mí fotografía es más que hacer una foto bonita. Claro Digamos, que ¿no? sí. Sí. Es Sí. que el arte es de alguna manera un acto de revolución. Sí. Pero hay que direccionar muy bien hacia dónde quieres llegar para que tenga un impacto positivo.
Me parece que estás haciendo un trabajo excelente. Bueno, gracias, muchas gracias. Y la verdad que también me encanta esta idea de lo social engage, porque también es como hacer el arte que sea accesible también, ¿no? Sí. No es esta idea del genio artista que es un mito, o sea, hubieron genios artistas, pero para mí el arte se hace en comunidad. Me encanta, sí. Y uno crea y intercambia ideas, es mucho más enriquecedora que hacerlo uno solo. Claro. Me encanta, Silvina, todo tu trabajo. Gracias, que ahorita nos has ido explicando. Creo que estoy como un poco más curiosa de saber qué se viene en septiembre, de conocer un poquito más de Fies para qué. Y pues vamos a dejar todos esos contactos aquí en la descripción para que más personas sepan y conozcan del proyecto. Y pues eso, bueno, te agradezco mucho. Y bueno, quería tal vez antes de despedirnos preguntarte un poco de ¿qué le aconsejarías o qué reflexión nos darías ahorita de alguien que todavía tiene miedo de entrar porque imagínate, Irlanda es un país de muchas oportunidades, pero que a veces, como acabas de decir, puede ser tal vez muy cara, como que también el tema de la migración afecta un poco como al pensar si debería o no debería apostarle para quedarme acá. Y también como que si del arte se puede vivir. Entonces son esas consultas, creo que, o preguntas que alguien tiene, generan esta duda o este miedo antes de tomar esa decisión. ¿Qué dirías o qué reflexión nos dejarías? Bueno, es bastante difícil decirle a las personas qué hacer, pero sí me parece que es importante que se puedan conectar con ellas mismas, ¿entendés? Sí. En el sentido de entender cuál es su necesidad y estar, digamos, es un desafío hacer el proceso migratorio, no es fácil, la incertidumbre es parte del camino, pero vale la pena en el final, en el sentido, para mí al menos, me ayudó a encontrarme a mí misma en el sentido de decir, ok, yo quiero ser artista, ¿por qué no? Y acá encontré esa posibilidad. Creo que si una tiene un sueño o algo, lo tiene que hacerlo y seguir remándola, porque eso también es constancia, ¿no? Es la constancia, es no tirar el remo afuera, digamos, no renunciar, es continuar. Y eso creo que es la esencia también de tu podcast, sí. de la resiliencia, ¿no? Estaba como investigando a ver qué diferencia hay entre resistencia y resiliencia. Okay. Y entendí que la resiliencia es mucho más enriquecedora porque uno, además de pasar por desafíos, aprende de esos desafíos, sí. Y puede, digamos, transformarse y seguir adelante, ¿no? Entonces me parece eso es importante. No hay, o sea, como dije, lo que te da miedo tal vez es el camino donde tienes que ir y ir por ellos, digamos, porque es así, digamos, ¿no? Sí. Es la vida y, es la vida, sí, y te trae lindas sorpresas, digamos, o tal vez aprendes de las situaciones de que vives. Pero creo que también conectarse con otras mujeres es importante. Conectarse, crear comunidad. Para mí comunidad es lo fundamental. Me gusta, me quedo con eso también y es ese trabajo que estamos intentando hacer en este podcast, de que primero que nada conocemos personas con historias que definitivamente el camino no ha sido fácil, pero está aquí contándonos lo bueno que ha sido atreverse y solamente empezar a trabajar eso en comunidad. Entonces, muchísimas gracias, Silvina, por estar acá otra vez. Y bueno, ¿qué más decirte? Gracias. Y vamos a estar en contacto más Gracias, adelante. Janet, y te felicito por esta iniciativa. Wow, impresionante, muy buena. Gracias, me encantó. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes nos oyen y que nos ven. Y pues eso, muchísimas gracias por estar con nosotros en un episodio más. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración.
Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos.